Damos gracias al Señor esta mañana por su fidelidad, por su misericordia. Y estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Vamos a abrir la escritura. Después del servicio, hermanos, hay una comida preparada. ¿No se oye muy recio? ¿Está muy chuequito o qué? ¿Un eco por ahí? Vamos a ver. ¿Se oye mejor? Voy a hablar despacito porque ahora tengo este hermoso micrófono aquí, ¿verdad? Y aunque sin micrófono, me oigo ahora con micrófono, ¿verdad? Pero después del servicio, hermanos, vamos a tener una comida para todos, ¿verdad? Que se queden. Hay una riquísima barbacoa, hay unas tortillitas recién hechecitas, ¿verdad? A mano. Hay un postre sabrosísimo. Hay agua de tamarindo que hizo la pastora. Así que le pedimos que se quede a compartir con nosotros este día de resurrección. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Casi el mundo entero, me atrevo a decir que el mundo entero está celebrando, está conmemorando los acontecimientos, lo que sucedió hace más de 2000 años en este mundo, ¿verdad? Y yo creo, para mí personalmente, es una de las celebraciones más poderosas, más relevantes, más reales, más vivas que podemos celebrar los cristianos. Yo creo que a través de este mensaje que voy a estar compartiendo, yo en la alabanza y en la adoración le estaba dando gracias a Dios por el honor y el privilegio que me da a mí personalmente de compartir el mensaje de resurrección. Yo creo y me atrevo a decir que después que usted oiga hoy este mensaje, le va a dar un mayor sentido a su entendimiento, va a tener una mayor comprensión de lo que representa, de lo que significa, de la esencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si no tenemos entendimiento de lo que es verdaderamente el poder cantar esa alabanza que estábamos cantando, ¿verdad? Tan preciosa. Yo creo que es una de mis alabanzas preferidas que yo tengo, porque refleja, ¿verdad? Y expone la verdadera realidad de nuestra fe. Él vive y por eso nosotros podemos adorarlo, podemos alabarlo, podemos levantar manos. Parece raro, ¿verdad? Porque no lo vemos, pero lo sentimos. Y esta es una realidad que nadie nos puede quitar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. No sé si mi esposo, el pastor, les dio a todos la bienvenida, pero si no, sean todos bienvenidos. Amén. A la casa del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Voy a hablar de la resurrección y del poder de la resurrección. Capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. ¡Ay, santo! Aún hay versiones. Esta es una versión nueva. Esta es la nueva versión moderna, creo. Todavía están en sus pecados. Voy a leer mi versión. Dice mi versión aquí: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún permanecen en vuestros pecados. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de presentar uno de los mensajes más poderosos que podemos predicar.
El mensaje que está, Señor, nuestra fe fundada. Nuestra fe está fundada en este mensaje. En este pequeño versículo se encuentra la verdad de nuestra fe. Que si Cristo no resucitó, la fe que tenemos es vana y nuestros pecados, Señor, no han sido perdonados y todavía permanecemos en ellos. Si tú no hubieras resucitado, estuviéramos todavía en los pecados pasados y la fe que predicamos es una fe falsa, es una fe vana. Te doy gracias por la verdad del Evangelio que llegó a mi vida hace más de 30 años. Gracias por la congregación, por las familias que hoy tomaron la decisión de venir a tu casa y escuchar este mensaje. Ábreles el corazón. Espíritu Santo, sopla vida. Espíritu Santo, sopla la verdad en sus corazones. Que esta palabra pueda quedar en ellos y pueda transformar sus vidas como transformaste la mía. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En esta temporada, de lo que más se habla en términos del cristianismo, o sea, en el ambiente cristiano, entre nosotros, en la familia de Dios, entre los hermanos, porque somos hermanos, somos la familia de Dios. La Biblia dice que somos la familia de Dios, que somos hijos de Dios por la fe. Lo que más estamos enfocados en estos, puedo decir, 40 días que se está celebrando la Pascua, que se está celebrando y se está recordando más bien ¿cómo le puedo decir? Quiero la palabra que puse en mi Facebook. El impacto, pudiéramos decir, más grande que pudiéramos recibir los seres humanos, porque lo que Jesús hizo verdaderamente impactó a todas las personas que lo vieron, que vieron los acontecimientos, que fueron testigos, ¿verdad? Cómo los evangelios reflejan, revelan, nos enseñan todo lo que sucedió en el proceso de la pasión, de la vida, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, de los procesos que tuvo que pasar, de lo que tuvo que experimentar en su vida, siendo Dios encarnado en una persona, en la persona de Jesucristo. Como la Biblia, los evangelios le muestran a uno la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es otra cosa más que la persona de Jesucristo. Eso es el evangelio. El evangelio es una persona. ¿Qué es el evangelio? Y la persona de Jesucristo. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Jesucristo trajo nuevas de salvación a la humanidad. La pasión que Jesús demostró con sus padecimientos, sus sufrimientos, fueron dejados en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver, podemos entender, podemos leer, podemos escudriñar lo que Jesucristo hizo por nosotros, como decía mi esposo, en la crucifixión, en su dolor, en su manifestación de amor. Y podemos ver a través de los evangelios, donde habla la intensidad con la que Jesucristo vivió su vida. Jesús vivió apasionado por agradar al Padre. Jesús, todo lo que Él hacía, lo hacía con el amor de agradar a Dios y de poder compartir con la humanidad verdaderamente el amor que hay en Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hablando de lo que nuestro Señor hizo, ¿verdad? Hebreos 12, versículo 2. Mire cómo fue la vida de Jesús, cómo Jesús vivió apasionado, cómo se entregó con aquella pasión, con aquella intensidad, con aquel amor, cómo Él dio su vida
hasta el grado de derramar la última gota de sangre de su cuerpo por amor a nosotros y por salvarnos. Mire cómo habla del autor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde tenemos que nosotros poner nuestros ojos? Porque dice, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él es el que nos da la fe, Él es el que nos inspira la fe. La fe es un regalo de Dios, la fe viene de Dios, la fe se nos da. La fe se nos regala como un regalo de Dios. Dice, y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, fíjese cómo no solamente fue apasionado para ir a la cruz, sino que llevaba ¿qué? Gozo. Lo puso delante de Él para poder ir a la cruz, para soportar la intensidad. ¿Cómo pudo Jesús soportar tanto dolor? ¿Cómo pudo Jesús soportar tanto desprecio, tanto rechazo? ¿Cómo aguantó los sufrimientos? Como decía Isaías 53, cientos de años atrás, este profeta Isaías se le reveló. Se le tuvo una visión antes de que Jesucristo viniera. Él tuvo una visión, tuvo una revelación, cómo el Cordero de Dios iba a ser el hombre sufrido, todo lo que iba a pasar por nosotros, lo que iba a sufrir, lo que iba a manifestar en su vida, en su ministerio, cómo se lo reveló al profeta Isaías antes de que Jesucristo viniera. El hombre, la oveja, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cómo Dios le reveló al profeta Isaías cómo Jesús iba a morir, cómo iba a ir Jesús a la cruz. Dice que Él puso el gozo delante de Él. Él iba con su mirada a Jesús. Cuando lo golpeaban, no solamente lo crucificaron. Antes de la crucifixión tuvo que pasar el rechazo de la gente, tuvo que ser traicionado. Él pasó por la traición. Los sacerdotes, los ministros de aquel entonces que estaban a cargo, al frente de la obra de Dios, lo rechazaron, no creyeron en Él, lo menospreciaron. No solamente tuvo que pasar los latigazos, se imagina pasar por el proceso de la cárcel. Fue enjuiciado injustamente, lo llevaron a la corte, lo eligieron al criminal para que lo dejara libre en el tiempo, en la temporada donde Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió, se acostumbraba dejar a un preso libre. Y tenían a un hombre llamado Barrabás, que había sido un revolucionario, estaba en contra del gobierno, había sido un criminal, era un hombre tremendo llamado Barrabás. Por eso lo tenían en juicio para matarlo, pero lo pusieron a Jesucristo al lado de Barrabás, a quien querían que soltaran, y la gente escogió a Barrabás en vez de Jesucristo. La gente había visto milagros de Jesús, Jesús había hecho maravilla, Jesús les había demostrado el amor, Jesús había sanado sus familias, había resucitado a Lázaro, había sanado leprosos, había hecho tantas maravillas Jesucristo, y la gente lo exaltó primero, y al último le estaban pidiendo que lo crucificaran. Imagínense, Jesucristo vino a los suyos, a los judíos, a la nación de Israel, a los que conocían a Dios, a los que tenían los mandamientos, tenían la ley, conocían los caminos de Dios, y fue rechazado por los suyos. No creyeron en Él, su familia lo despreció, su familia lo rechazó. Mire todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre quebrantado, un hombre de dolor, un hombre de sufrimiento, pero sobre todo eso, dice que cuando Él tuvo que cargar la cruz, cuando Él tuvo que ser crucificado, cuando tuvo que soportar la vergüenza de estar desnudo en una cruz, ¿verdad? Dice que tuvo el gozo puesto delante de Él
soportó la cruz. El gozo de Dios. ¿Hasta dónde es capaz el gozo de Dios darle a una persona para soportar los sufrimientos, soportar los problemas, soportar lo que venga en nuestra vida? ¿Sabe que una de las cosas que yo disfruto más en mi vida cristiana, en mi relación con Dios, es el gozo? El gozo te da la capacidad de que tú tengas paz en medio de las tormentas, de que tú te mantengas firme en medio de adversidades, en medio de situaciones difíciles. Por eso Jesucristo dice que soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Jesús no se avergonzó. Jesús tomó la cruz, cargó la cruz hasta el Gólgota, hasta lo último. Y dice que después de que sufrió todo eso, después de todo eso, Jesucristo se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde se encuentra nuestro Salvador? Sentado a la diestra de Dios. O sea que el Señor Jesucristo pasó por la muerte, pero la venció. Y hoy estamos recordando su resurrección. Estamos celebrando su vida. Estamos celebrando su victoria. Estamos celebrando al Rey de Reyes. Estamos celebrando que Jesucristo vive. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Dice que su pasión fue tan intensa que morir en una cruz no le importó, ni la vergüenza que eso producía. ¿Sabe que en los tiempos de Jesucristo, cuando Él murió, la peor muerte, la más terrible, la más espantosa, la más dolorosa, porque no crea que nomás era cargar la cruz y ponerse allí y ser crucificado. Antes de todo eso tenía que haber un proceso de castigo, y eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que pasar por los latigazos. Hermano, si usted se pone a leer realmente todos los pasos que Jesús pasó, que los tuvieron que apuñetear, le jalaban las barbas, le escupieron la cara, hermano, le hicieron todo lo que quisieron, se burlaron de él, le quitaron su ropa, le pusieron una corona de espinas. Fue tanto el agotamiento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, antes, para finalizar, tener que dejarse crucificar. No crea, todo lo que Él pasó, todo lo que Él sufrió, fueron cosas verdaderamente terribles por nuestro pecado. Dice que todo eso lo colocó a Él en la más alta posición, pero Él fue con gozo y con alegría. La cruz era cargar una maldición. Fíjese bien, el hombre que moría en una cruz moría maldito, era maldito. Lo malnacido, lo más aberrante, lo más sucio, lo más corrupto, lo más bajo que pueda tener una persona, cargar una cruz, morir una cruz, porque dice: maldito todo aquel que muere en un madero. Y Jesús, siendo Dios, siendo santo, sin pecado, porque Él no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, pero no cometió pecado. La Biblia dice que Jesús no cometió pecado, que nunca hubo engaño en su boca. Sin embargo, la maldición que Él cargó era por nosotros. Se hizo maldito para podernos librar a nosotros de la maldición. Si no fuera por la resurrección de Jesucristo, todo nuestro mensaje, toda nuestra fe, toda nuestra doctrina no tendría ningún sentido. Ni tampoco el servicio que le hacemos a Dios, todo lo que hacemos para Dios, no tuviera ningún sentido si no fuera por la resurrección de Jesucristo. Sería en vano, inútil, sin poder, sin transformación, sin autoridad, sin vida abundante, como algunos de nosotros hemos recibido la vida abundante. La base y el fundamento del cristianismo está precisamente en el poder de su resurrección, no en el poder de lo que Él hizo, no en la cruz, no en su sufrimiento, no en su dolor. Todo esto fue el proceso por amor a nosotros, pero
realmente el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra alegría, el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra transformación, el fundamento de nuestra sanidad, el fundamento de nuestra liberación, el fundamento de nuestra vida está fundada en la resurrección de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Hay un hombre llamado Pablo que escribió precisamente la carta de Corintios, Romanos, la carta de Efesios, de Gálatas. Este hombre llamado Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo cuando él mismo perseguía a la iglesia antes de conocer a Jesús. El apóstol Pablo, antes en su pasado, él no conocía a Jesucristo. Él no sabía quién era Jesucristo. Él oía que se hablaba de la vida nueva. Él oía que se hablaba de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo fue un hombre que antes de conocer a Jesús, antes de tener el encuentro con Jesucristo, dice que él andaba persiguiendo a los cristianos. Dice que él iba y se metía a las casas y los sacaba y se los llevaba presos, y algunos hasta se murieron por causa de Jesucristo. Dice que él participaba de las muertes de aquellos, de los primeros que empezaron a predicar de Jesucristo. Dicen que este hombre llamado Pablo perseguía a la iglesia, pero mire lo que le pasó. Cuando él tuvo el encuentro con Cristo, cambió su vida totalmente y para siempre. Tuvo un nuevo nacimiento. Él vio a Jesús cara a cara como cualquiera de sus discípulos. El apóstol Pablo nunca caminó con Jesucristo, no fue un discípulo que anduvo con Jesucristo, pero después de la resurrección de Cristo, Dios se le manifestó al apóstol Pablo. Tuvo un encuentro cara a cara con Cristo. Dios escogió al apóstol Pablo como nos ha escogido a cada uno de nosotros, los que hemos creído. Dice que lo llamó para que le sirviera, para alcanzar a otros con el ministerio de la predicación. Él vivió enfocado en saber acerca de Jesucristo, de estar cerca de Él, de agradarlo de tal manera que su único propósito de vida era quedar bien con Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Vamos a ver este hombre, cómo él vivió el poder de la resurrección en su vida. Porque hay poder en la resurrección de Cristo. ¿Qué hay en la resurrección de Cristo? Hay poder de transformación. Mire cómo él expresó cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Qué tuvo el apóstol Pablo? ¿Qué tenemos que tener nosotros? Un encuentro con Jesucristo, aceptarlo en nuestra vida. Mire lo que hizo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo lo vio él? ¿Cómo expresa el encuentro que él tuvo con Jesús? ¿Cómo empezó a vivir su vida? El efecto de la resurrección de Jesucristo. El efecto, lo que le pasó, lo que él experimentó, lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él recibió. Porque cuando tú crees en el poder de la resurrección de Cristo, hay un efecto en tu vida, hay un efecto en tu alma, hay un efecto en tu espíritu. Mire lo que dice Filipenses 3:7. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Le voy a leer mi versión. Mira lo que dice mi versión. Pero todas las cosas que eran para mi ganancia, las he considerado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo puso todo en una balanza en su vida. Él, cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, se enamoró de Jesucristo, se entregó a Jesucristo. Porque Jesucristo es real, no es una tradición, no es una religión que se ha inventado. No,
Jesucristo es real. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es una persona maravillosa. Jesucristo es el hombre más maravilloso que alguien podemos recibir y conocer. Jesucristo, cuando el apóstol Pablo conoció a Jesucristo, cuando se entregó a Jesucristo, mire lo que él, de dónde venía este hombre. Un hombre intelectualmente preparado, un hombre académicamente intelectual. No era cualquier persona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una eminencia en las mejores universidades. Era un hombre que tenía letra, era un hombre que tenía conocimiento, era un hombre que tenía preparación, educación, escuela. Era un hombre educado, era un hombre capacitado, era un hombre que era elocuente, moralmente era perfecto, era un hombre intelectual, era un hombre conocido de letra. No era cualquier persona, era un hombre que se podía tener una conversación a un nivel académico muy alto. Pero mira lo que dice en el versículo. Vamos a ver poquito nomás de la vida del apóstol Pablo. Dice el versículo 5, mire quién era el apóstol Pablo. Ahí mismo, en el versículo 5, hermano, ponme el versículo 5. Mire quién era Pablo. La ley, era un hombre que cumplía con la ley de Dios. Antes de Cristo estaba la ley. Todo el que viviera en la ley tenía que cumplir la ley, tenía que obedecer la ley. Y el apóstol Pablo era un hombre legal, era un hombre cabal, Olguita. Era un hombre que cumplía, como dicen, al pie del cañón todo lo que decía la ley. Era un hombre circuncidado a los 8 días de nacer, porque la ley decía que se tenía que circuncidar todo niño que naciera, se tenía que circuncidar. Dice que del linaje de Israel, era un hombre que tenía y conocía todas las promesas de Dios. Dice que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿cómo era? Era celoso. Los fariseos eran celosos. Fueron de los que más persiguieron a Jesucristo. ¿Qué dice en el versículo 6? En cuanto al celo, ¿qué hacía? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, ¿cómo era este hombre? O sea, era intachable. Irreprensible quiere decir intachable. Un hombre que no se le culpaba que violaba ninguna ley. Era un hombre que cumplía con la ley. Fíjese quién era este hombre. Pero este hombre, todo eso, lo que él consideraba que era lo máximo, todo eso que él vivió, todo eso que él amaba, todo eso que él aprendió, todo eso que él recibió, ¿sabe qué hizo este hombre? Lo consideró como nada. ¿Sabe qué hizo? Lo hizo como basura. Dijo, todo esto no se compara a lo que yo he hecho con el encuentro que tuve con el Señor Jesucristo. Por eso cuando él se encontró con Cristo, creyó en Cristo, aceptó a Cristo, recibió a Cristo, él tuvo una transformación en su vida. La persona que no tiene a Cristo, la persona que no recibe a Cristo, la persona que no ha creído en Cristo, la persona que no confiesa a Cristo, la persona que no lo recibe en su corazón, no puede tener un encuentro con Cristo. Tiene que tener esa fe en Cristo. El apóstol Pablo dice que rechazó todo lo que él tenía, todos sus conocimientos, todo lo que él sabía, todo lo que él se creía que era lo máximo, porque hay gente que se cree lo máximo con sus conocimientos. Oh, yo conozco de esto, oh, yo sé de esto, oh, pues yo sé manejar esto, oh, pues yo tengo estas cualidades, yo tengo todas estas virtudes. El apóstol Pablo era un hombre, pero mire, de lo máximo, la crema innata de la sociedad de aquellos tiempos. Pero todo eso, para el apóstol Pablo, comparado a Cristo, dice que no le llegaba ni a una uña siquiera. Por eso cuando él se convirtió, el apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo. Mire cómo lo vio. Hoy por ahí se oye una música muy alegre. ¿Quién trae una musiquita por ahí? Está buena la música, ¿verdad, Olguita?
Dice, por cuanto todas estas cosas eran para mí ganancia, las considero como una pérdida con tal de conocer a Jesucristo. Este hombre, después de que se convirtió al Evangelio, mire lo que pasó con él. Se convirtió al Señor y vamos a ver qué dice Romanos 1:16, hablando del encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesucristo. Si usted no tiene un encuentro con Jesucristo, su fe es vana. Si usted no tiene una transformación en su vida, no vas a poder experimentar la presencia del Espíritu Santo. Mira lo que el apóstol dijo después que se convirtió al Evangelio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Wow. Él no se avergonzó de Jesús. No te avergüences de creer en Cristo. ¿Por qué dice aquí, hermano? No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es tu fe en el Señor? Es salvación, aquí lo dice. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. O sea, ahí están incluidos los italianos, los franceses, los hindúes, los mexicanos, los americanos. Todo el mundo está incluido en esa salvación. Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él no se pierda. ¿Quiere Dios que el hombre se pierda? ¿Quiere Dios que la familia se pierda? ¿Quiere Dios que las naciones se pierdan? ¿Quiere Dios, hermano, que los hombres se pierdan? No, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos, que demos pasos de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos recibir la salvación. El poder de la resurrección de Cristo es el poder de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me avergüenzo del Evangelio. Ni tú te debes avergonzar. I'm not ashamed of Jesus. I'm not ashamed of being a Christian. I'm not ashamed of worshiping my God. ¿Sabe por qué? Porque Él me ha salvado, Él me ha perdonado, Él me ha sanado, Él me ha liberado, Él me ha perdonado todos mis pecados, Él me ha hecho libre. And I'm not ashamed. A mí no me da vergüenza decir, I have Jesus in my heart. A mí no me da vergüenza decir que yo tengo a Cristo, porque aquí dice, hermano, que no nos debemos de avergonzar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es todo lo que Jesús hizo, era demostrar el amor al mundo. No hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre. Dios tuvo que derramar su sangre, hermano. Y ahorita le voy a dar las 10 bendiciones. Dice el apóstol Pablo, perseguidor a predicador. Antes era perseguidor, pero se convirtió a predicador. Cuando tú y yo nos convertimos, hermano, algo tiene que pasar en nuestra vida. Si éramos borrachos, si éramos mujeriegos, si éramos ladrones, si éramos mentirosos, todo cambia cuando Jesucristo llega a nuestra vida. Para Pablo, nada tenía más valor en su vida que estar unido a Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 3:8, ahí mismo. En Filipenses 3:8, vamos a regresar allí. Filipenses 3:8, hermano. Mire lo que dice Filipenses 3:8. Y aún más, mire, hermano, todo lo que Pablo estimó como una pérdida, todavía había más. Todavía había más que para él tenía que hacerlo a un lado con tal de conocer a Jesús. Yo no sé qué cosas tú tienes que hacer a un lado para conocer a Jesús, pero si tú quieres conocer a Jesús, tienes que hacer a un lado todas esas cosas. Dice, como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. Ahí está. Incomparable. No hay nada en el mundo, por muy rico que se vea, por muy hermoso que se vea, por muy deleitoso que se vea, por muy atractivo que se vea, por muy grande que se vea, así sea la fama, así sea el dinero, así sea la vanidad, así sean los lujos, no hay nada que se compare al valor
¿De qué? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? No fue el amor al dinero solamente. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Que traicionó a Jesucristo, que nunca lo llamó Señor. Oh, I believe in God. I think God is real. Oh yeah, it's okay. I believe in God. But is it your Lord? Have you made God your Lord? Your personal Lord? Judas caminó con Jesús, pero no creyó en Él. Nunca lo llamó Señor. Lea el Evangelio. Nunca Judas le dijo al Señor que Él era su Señor. Cuando tú le dices a Jesús, I want you to become my Lord. That's another story. Ahí es cuando Jesús entra al corazón. Cuando we humble ourselves to the Lord Jesus, that's when Jesus comes to you. Cuando yo le dije a Jesús, quiero que tú seas mi Señor, ahí es cuando el Señor vino a mi vida. Yo lo invité. Jesus has to be invited to your heart. Si tú no invitas a Jesús a tu corazón, no puede entrar. Tienes que invitar a Jesús. Tú le tienes que dar permiso a Jesús que entre aquí a tu corazón, o Jesús no puede entrar. Y Judas nunca lo llamó Señor. Y el apóstol Pablo dice que lo llamó Señor. Dice, porque por Él lo he perdido. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió el apóstol Pablo? Lo perdió todo, hermano, lo perdió todo. Pero ¿sabe por qué? Dice que lo perdió todo y lo consideró como basura a fin de ganar a Jesús. Yo quiero ganar a Jesús. Yo quiero ganar a Cristo. Yo quiero ganar la herencia de Cristo. Yo quiero ganar lo que tiene Cristo. Yo quiero lo de Jesús. Yo quiero lo del Rey. Yo quiero lo que tiene el dueño de todo, el que tiene la vida. A ese quiero yo. Y no importa lo que tenga que perder. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los tesoros del mundo si todo se acaba, hermano? Todo se termina. No, yo no digo que sea malo tener dinero, riquezas, casa, carro. Hermano, yo lo he tenido todo. He tenido carros, he tenido lujos, he tenido viajes, he comido de lo mejor, he vestido de lo mejor. Pero eso no me satisface. A mí lo que me satisface es mi Señor, a quien le debo todo. A Él le debo todo, Él me lo ha dado todo. ¿Cómo no voy a querer más de Jesús si Él me lo ha dado todo? Y el apóstol Pablo entregó su vida por amor. Él quería ganar a Jesús al precio que fuera, lo que cueste, dijo, lo que me quiten, yo me quito todo, dijo el apóstol Pablo, con tal de ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo? Mira lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La fe te lleva a ganar a Cristo. Si tú no tienes fe, no vas a ganar a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la salvación. Y no hay más, hermano. Sorry, there's nobody else but Jesus. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice el versículo 10. Mire lo que quería el apóstol Pablo. I don't know what you want. I don't know what you want for your life. Because I don't know your thoughts. ¿Qué quieres tú en tu vida? No te enfoques solo en lo material. Porque hay mucha gente que solo lo material piensa. En la diversión, en sentirse bien. El hombre quiere sentirse bien. Nunca quieren sufrir, nunca quieren pasar nada malo, quieren que todo esté perfecto. Pero la vida no es así. Esa no es realidad. La vida va a traer situaciones difíciles. Pero el apóstol Pablo dijo, no importa que tenga que sufrir. No importa, oiga hermano, si alguien sufrió por predicar a Cristo fue el apóstol Pablo. Casi lo matan 2 veces. Pero ¿sabe qué? Él se levantaba, se sacudía y seguía caminando. Pero ¿sabe por qué? Porque él estaba apasionado como Cristo.
Él al conocer a Cristo se identificó con Cristo. Él se unió a Cristo. Él se entregó a Cristo. Él se identificó con la causa de Cristo, con el propósito de Cristo, con el plan de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol: y conocerlo a Él. ¿Cuál era su plan de vida del apóstol? Conocerlo. I don't know if you're interested in loving and knowing more about Jesus. Man, there's so many treasures in Jesus. Jesús tiene todos los tesoros de la sabiduría. El hombre, el ser humano, está limitado en su conocimiento. ¿Cuánto le tomó al hombre hacer una vacuna para el virus? ¿Cuánto le tomó? Y no la ha podido perfeccionar. Hay cierto límite con la vacuna. No la ha podido perfeccionar porque el conocimiento del hombre está limitado. Pero el conocimiento, hermano, de Jesucristo no tiene límite. Él te puede guiar, Él te puede revelar, Él te puede enseñar. Si los hombres recibieran a Cristo, si le creyeran a Dios, si le creyeran a la palabra, si le creyeran a la sabiduría que da Dios. Porque la sabiduría de Dios no es igual a la sabiduría de los hombres. Son muy diferentes. Y el apóstol Pablo lo descubrió. Dice, conocerlo a Él. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Conocerlo a Él. Y no solamente eso, dice que él quería ver, ¿qué cosa? El poder ¿de dónde? De su resurrección. El apóstol quería ver, quería experimentar, quería profundizar más en el poder de la resurrección de Jesucristo y la participación de sus padecimientos. O sea que el apóstol Pablo, todo lo que sufría, se comparaba ¿a quién? A Jesucristo. A veces vamos a sufrir por la causa de Cristo, pero no nos debemos de asustar. Ay, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Ay, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Ay, ¿por qué tenemos que estar pasando por esta situación? Hermanos, si nosotros sufrimos como hijos de Dios, somos bienaventurados. La Biblia dice que somos bienaventurados. El apóstol sabía que en su vida su único deseo del apóstol Pablo primero era obedecer a Jesús. El apóstol Pablo dijo, yo tengo hambre de Jesús. Él quería sentir el poder de la resurrección. El poder de la resurrección se siente, hermano, porque se siente la presencia de Dios. La resurrección es real porque ha cambiado nuestra vida. Yo tengo un testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo. Mi Señor vive porque me cambió, porque me perdonó, porque me sanó, porque me liberó, porque tengo el gozo de Dios. Por eso yo sé que mi Redentor vive. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Se puede sentir. I can feel it. Se puede experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Sentir, vivir, hermano, ser liberado. 10 cosas que Jesús nos puede dar por su resurrección. La primera, número 1, la primera, la más, hermanos de verdad, lo primero, la número 1 es que la resurrección de Cristo nos reconcilió con Dios. Si Jesús hubiera muerto y no se hubiera levantado de los muertos, no estuviéramos aquí. Así de fácil. No estuviéramos aquí tú y yo si Jesús nos hubiera levantado de los muertos. Pero dice la palabra que Él vino a reconciliarnos. La resurrección de Jesús nos reconcilia con el Padre. Ya Dios no está enojado con los que hemos creído en la resurrección de Jesucristo. Esta es la primera bendición. Por causa de nuestro pecado, dice que Dios nos envió el perdón. Todo el que tiene a Cristo, Olguita, es perdonado por el Padre. Ya no tenemos que andar cargando, ¿verdad? Un becerrito como lo hacían los judíos, que tenían que matar el becerro, que tenían que presentar animales como ofrenda. Ya no, ahora tú y yo, la ofrenda que le damos a Dios es nuestra alabanza, es nuestra entrega, es nuestra dedicación, es nuestra consagración, es nuestro servicio, es nuestra vida. Esa es la ofrenda que le damos a Dios, esa es la ofrenda que Dios acepta. Hay que estar dándole ofrenda a Dios, ofrenda de alabanza, ofrenda de
honra, ofrenda de servicio, ofrenda de gente dedicada, gente apasionada, gente entregada, gente dedicada a Dios. Esa es la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios. Dale una ofrenda de aplauso a Dios. Tú y yo somos una ofrenda para Dios cuando vivimos dedicados a Dios. Pero si tú no vives dedicado a Dios, ¿dónde está tu ofrenda? ¿Cuál ofrenda le estás trayendo a Dios? Aparte de tu ofrenda económica. You know what, man, I gotta tell you something about that. A mí me encanta dar ofrendas. Yo me gozo cuando doy ofrenda, cuando tengo que dar con alegría. ¿Sabe por qué? Porque uno se parece, uno se va pareciendo a Dios en la manera de vivir, en la manera de ser, en la manera de dar. No hay límite, no te duele dar, hermano. Cuando tú tienes el gozo de Dios, todo lo que tú haces, lo haces con gozo. Dale una ofrenda de aplauso a Dios. Número 2. La segunda bendición dice que nos dio vida espiritual. Dios es espíritu. Cuando tú no naces de nuevo, estás muerto espiritualmente. Pero cuando tú naces de nuevo, naces a una vida espiritual. Empieza a nacer en ti un deseo de orar, un deseo de buscar a Dios, un deseo de conocer la palabra, un deseo de congregarte, un deseo de alabar a Dios, porque has nacido de nuevo. Esa es una de las bendiciones que recibimos del poder de la resurrección de Jesucristo. Él nos da vida y vida en abundancia, una vida espiritual. Número 3, la tercera bendición que recibimos por el poder de la resurrección, Olguita, esta me gusta y a esta le voy a dar bien duro. Dice que nos desconectó del reino de Satanás. Nos trasladó. Yo vivía en el reino de Satanás. Antes, Olguita, de Cristo, yo era de Satanás. Así dice la Biblia. Pero dice que cuando Jesús vino, me sacó de allí y me trasladó al otro lado de su reino. El poder de la resurrección de Cristo te traslada de pertenecer al pecado, al engaño, a la mentira de Satanás. Este es evangelio, esta es la verdad, esta es realidad. Si tú no tienes a Cristo, entonces ¿a quién tienes? Si Jesús no es tu Señor, ¿quién es tu Señor? ¿Cómo se llama tu Señor? ¿Cómo se llama tu Dios? Porque tienes que tener un Dios. Te guste o no, todos los seres humanos tienen que tener un Dios. Y Jesús es nuestro Dios. Número 4, dice que la resurrección de Cristo nos dio acceso. ¿Sabe qué? Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano de papá. Tengo acceso al trono de Dios. Se mira medio loco, ¿verdad? Qué raro. Si no se ve Dios, están locos. ¿Cómo pueden alabar? ¿Cómo pueden con esa alegría si ni se ve a Dios? Pero bienaventurados los que hemos creído sin haberle visto. No lo hemos visto, pero lo sentimos y lo adoramos y lo alabamos y le servimos. Y nunca se nos hace aburrida la vida cristiana. La vida cristiana es la vida más llena de gozo que ningún alcohol nos puede dar. Porque el alcohol nos ataranta y la cerveza nos pone medio alegre, pero después andamos haciendo cosas que, ay Dios mío, because I still remember. Yo me acuerdo las veces que tomé, qué cosas las que la pastora hacía. Oiga, qué locas, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el alcohol en nuestra vida, nos pone medio happy a veces. Nos relaja a lo mejor, pero si no tienes dominio y le sigues dando, pácatelas, hacemos cosas que no debemos hacer. Pero el gozo de Dios es diferente. Ahora ya no necesito ponerme borracha, ya no necesito ponerme droga, ya no necesito tomar pastillas. Ahora tengo el acceso a Dios y el acceso a Dios me da el gozo, me da la paz, me da la alegría, me da la tranquilidad, me da la esperanza, me da gozo, me da todo lo que yo necesito. Número 5,
Dice que esta resurrección nos da identidad con Dios. Ahora yo soy una hija de Dios. Antes no era hija de Dios. Hay gente que piensa que todos son hijos de Dios. Ay, es que es tan buena gente. Viera qué buena gente es mi vecina. Viera qué buena gente es mi hermanita. Viera qué buena gente es mi tía, mi abuelita. Pero si tu abuelita y tu tía y tu mamita y tu vecino y tu vecina no tienen a Cristo, no son hijos de Dios. Dios nos da identidad. Ahora somos sus hijos. Ahora tenemos derecho legal de llamar a Dios Abba Padre, mi papi. I have my Father in heaven. I'm not alone. No soy huérfana. Ahora tengo identidad. Cristo me dio identidad. Cristo me hace hija de Dios. Y como hija de Dios tengo todos los derechos. Dale un aplauso al Señor. Tengo identidad como hijo y tengo todos los derechos y tengo una herencia. ¿Me lo puse al revés? Dice que tenemos todos los derechos y tenemos herencia. Número 6, la resurrección de Cristo nos libera de toda condenación y toda culpa. Lava nuestras conciencias. Qué cosa más terrible no tener paz en tu mente y en tu corazón. Tener una mala conciencia de todos los pecados y errores que hemos cometido. Y no poder dormir pensando en lo que hicimos o lo que no hicimos, o lo que nos afectaron, o lo que nos hicieron, o los errores que vivimos, los pecados. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de nuestra mala conciencia. Si tú no tienes la sangre de Cristo, no estás limpio. Número 7, la resurrección de Cristo nos da la paz. Nadie te va a dar la paz como la da Cristo Jesús. En momentos como los que estamos viviendo, necesitamos tener paz. La paz que el alma necesita, que nos da salud también. Número 8, dice que la resurrección de Cristo nos hace que Él sea nuestro pastor. Suple todas nuestras necesidades. Cuando tú confías en Él, cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, cuando tú honras a Dios con todos tus bienes, cuando tú sabes que Él te está pidiendo tus diezmos, tus ofrendas, dice que Dios tiene una obligación, una responsabilidad como nuestro Padre Celestial. Él es nuestro pastor. Si lo convertimos en nuestro pastor, Él va a suplir todo lo que necesitamos. Dice que no nos va a hacer falta absolutamente nada. Hermano, el poder de la resurrección todavía es efectivo, todavía seguirá siendo efectivo y toda la eternidad tendrá efectividad. Nunca cambiará el poder de la resurrección para todos los que creemos en Él. Número 9, estoy por terminar. El poder de la resurrección de Cristo. Por el poder de la resurrección de Cristo, quiero que alguien me diga aquí qué cosa más terrible hay que la muerte. ¿Qué puede haber más terrible que la muerte? No tener salvación. La muerte es lo más terrible que puede vivir una persona. Perder un ser querido, ¿duele o no duele? Sí duele. La separación que produce la muerte, el no tener esperanza, el tener el vacío que dejó aquella persona, aquel ser amado, aquel ser querido. Yo creo que la muerte es lo más triste que pueden tener los seres humanos. Sin embargo, Jesucristo la experimentó, la vivió, la pasó, la golpeó, la muerte lo golpeó a nuestro Salvador. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice allí? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No pudiste detener al Rey de la Gloria. Si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Redentor, si Cristo es tu pastor, aunque venga la muerte, ahí dice, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. ¿Es o no es de muerte el COVID-19? Para muchos fue de muerte. No, algunos experimentamos el COVID, vivimos en carne la enfermedad del COVID-19, pero ¿sabe qué? Hay uno que nos libró, que se llama Jesucristo.
La muerte no pudo detenerlo. La muerte se encontró con Jesucristo. Así, mire, hermano, cara a cara. Jesús confrontó la muerte y se enfrentó con ella, cara a cara. Y la muerte se sometió a Cristo. ¿Qué más podemos desear, hermano? ¿Qué mejor Salvador que nos defienda de la muerte? ¿Qué mejor Salvador que nos libre del infierno? ¿Qué mejor Salvador que nos limpia de todo pecado? ¿Para qué queremos a alguien más? Solamente en Cristo hay todo eso. Cristo nos da la paz, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos libra de Satanás, de sus artimañas, Cristo nos libra de la condenación. ¿Para qué buscamos otro Salvador? No se puede comprar un Salvador. Aunque tengamos todo el dinero del mundo, no podemos comprar un Salvador. Por último, la resurrección de Cristo nos dio el poder del Espíritu Santo. You have no Holy Spirit, you have no holy life. That easy. You can see by the way you live who lives inside of you. ¿Quién vive dentro de ti, hermano? ¿Cuántos quieren esos beneficios? How many of you want all those benefits? Guess what? I have good news. They're free. Son gratis, fíjate. Ni tenemos que pagar por ellos. ¿Sabe qué pide Dios? Nomás te pide una cosa: fe. You have faith, you have everything from God. It's so easy. Hermanos, es so easy, es fácil. Ponte de pie. ¿Cómo se llama esa alabanza que cantamos al último, Vanessa? ¿Ah? No sé si la podemos tener ahí, hijo. Es gratis la salvación. Es gratis la resurrección. Es gratis todo lo que Dios nos da. Pero te pide fe. ¿Qué te pide? Si tú tienes fe, tú lo puedes recibir todo. You mean, todo lo que está aquí, sí, todo lo que está aquí en este libro de Dios. Este es el libro de Dios. ¿Qué es este libro? El que te da la fe está aquí. You want everything is in here, you need to have faith. If you believe, if you only believe, especially today, in a special day. Señor, gracias. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste. Es cierto que te fuiste crucificado, es cierto que fuiste golpeado, fuiste herido, Señor, pero lo mejor de todo es que estás vivo. Esa es la verdad de nuestra fe. He is alive. Jesus is real. Y lo he conocido por muchos años. Yo quiero que juntos tú ores a Dios ahí donde estás, ya que tomaste tiempo para venir hoy. Habla con Dios y dile que te ayude, que tú quieres todos los beneficios de la resurrección de Cristo. Porque no se pueden comprar ni con mucho trabajo, ni con nada que podamos hacer. Aunque yo me porte bien, that's not enough. That's not enough. Aunque seamos las mejores personas, no robamos, no matamos, no engañamos, nos portamos bien, that's not enough. Nothing will be enough comparing for what Jesus did in the cross. Nothing. And He did it for us. It's free. You don't need to pay anything. Nothing. All you gotta do is take it. Take it or leave it. It's up to you. Oiga lo que dice esta alabanza. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Yo quiero todo lo que tú ofreces, Señor, porque yo creo en ti. Dígale, hable. Tiene que hablar, tiene que hablar con Dios.
en este pequeño momento que tenemos hoy, día de resurrección. Ya estamos por salir de aquí, apenas son las 12. Ahora le has dado tiempo a Dios. Tú lloraste al morir en esa cruz. Súbele, mijo. Yo quiero que usted se llene de esta alabanza. Llénate de esta alabanza, hermano. Inmolado fuiste, Cordero de Dios. Llévese esta alabanza, llévate esta palabra. El poder de la resurrección todavía es efectiva. Él es el gran yo soy. Dele gloria a Dios en esta mañana. Dele gracias. Exaltado está, coronado estás, digno de toda la gloria. Dígale, digno de toda la honra. Yo lo quiero. I want Jesus. I live everything for Jesus. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Señor, gracias por el poder de la resurrección. Hoy es el día de celebrar la resurrección de Cristo, pero tiene que ser real en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Tú la puedes sentir. Dígale, Cordero de Dios. Dale gracias, por lo menos dale gracias a Jesús. Señor, gracias.